Hola a todos. En esta ocasión vamos a conocer un poquito más el relieve del continente asiático, de Asia. Toda esta gran extensión de tierra firme y un conjunto bastante numeroso de archipiélagos y de pequeñas islas. Bien, a simple vista, como veis, pues Asia está rodeada por el este por una gran masa de agua, en concreto los océanos Índico y Pacífico, y por el oeste limita con Europa y con África. Cuando hablamos de Europa y África ya explicamos cuáles serán sus límites, con lo que algunos de los que hablemos hoy, algunos nombres que hablemos hoy, pues ya os sonarán, porque entre comillas están repetidos. Están repetidos. Entonces vamos a empezar la visita, vamos a ir al primero de los puntos del continente asiático que queremos que conozcáis, que es el Mar Negro. Cuando hablamos de Europa, recordar, vimos Mar Negro, frontera natural, límite natural entre Europa y Asia. Pues al revés igual, entre Asia y Europa. Bien. Seguimos con otro de sus límites, que es el Mar Mediterráneo, como no podía ser de otra manera, separando Europa también de Asia. Un poquito más al sur, un poco más al sur del Mar Mediterráneo, tenemos el Mar Rojo, del que hablamos cuando vimos el relieve del continente africano. Bien, junto al Mar Rojo, el Golfo de Adén. Es, entre comillas, la entrada del océano Índico al Mar Rojo. Bueno. Seguimos delimitando el continente y otro punto importante es el Golfo de Omán. Golfo de Omán, tanto el Golfo de Omán como el Golfo Pérsico y el Golfo de Adén son unas zonas geoestratégicas muy importantes hoy en día. Conviene que sepáis situarlas. Golfo Pérsico, una de las zonas de la Tierra con mayor producción de petróleo, la zona del Golfo Pérsico, pero también con mayor inestabilidad política y de tensión a nivel mundial. Bueno, seguimos delimitando el continente asiático y vemos el Océano Índico. Este gran océano situado entre África y la India, de ahí el nombre. Junto al Océano Índico, bueno, formando parte del Océano Índico, el Golfo de Bengala. Este gran golfo, uno de los mayores del planeta, situado entre dos penínsulas de las que hablaremos después, un poquito más adelante. Bien. Como hemos mencionado al principio, el otro gran océano que delimita Asia es el Pacífico. El Océano Pacífico es la gran masa de agua que hay entre Asia y América. Esta gran masa de agua. Muy bien. Como todos los océanos, se organiza en pequeños mares. El mar de China Oriental. Este mar entre China y la península de Corea, de la que hablaremos después. Mar de China Oriental y el mar de China Meridional, porque está al sur. Meridión, sur, acordaros. Septentrión, norte. Occidente, oeste, oriente, este. Muy bien. Mar de China Meridional. Siguiendo el viaje hacia el norte, el mar de Japón. El mar situado entre el archipiélago de Japón, que veremos después también, y la tierra firme del continente asiático y la península de Corea. En concreto. Mar de Ojotsk. Bueno. Un poquito más al norte. Otro de los grandes mares que también tuvo durante la Guerra Fría, pero hoy en día también tiene una importancia geoestratégica grande. Y luego, un poquito más al norte, otro mar que conocemos,
el mar de Bering con el estrecho de Bering, que separa, casi tocándose, América de Asia. Acordaros, esto es Alaska, esto es Asia, América, Asia, el estrecho de Bering, del que hablamos en su día. Y más al norte todavía, pues el océano glaciar ártico. ¿Veis? Bueno, estos son los límites marítimos de Asia y vamos a ver cuáles son sus límites terrestres. Otra cadena montañosa que conocemos, otro nombre que conocemos, los montes Urales. Dijimos en su momento, hacen de separación entre Europa y Asia. Pues efectivamente, aquí están los montes Urales, esta frontera natural. Bien. Más hacia el sur, las montañas del Cáucaso. Acordaos, que también hablamos de ellas en su día, como frontera entre Europa y Asia. Los montes Tauro, ya no estamos hablando de límites, sino de unidades de relieve importantes de Asia. Los montes Tauro, montes preciosos de Turquía. Los montes Zagros, otra cadena montañosa muy importante en Irán. El monte Ararat es el pico más alto de Turquía, con más de 5.000 metros de altura, con sus nieves perpetuas, como veis. Monte Ararat. Asia es una zona con, pues ya lo sabéis, hablaremos del Himalaya un poquito después, es una zona que condensa las mayores alturas del planeta, pero no todas están en la cordillera del Himalaya, hay algunas alturas importantes fuera de ellas. Vamos a ver ahora esta cordillera de la que estábamos hablando, del Himalaya, con el K2, más de 8.600 metros de altura, una auténtica barbaridad. Muy difícil de escalar, según dicen los escaladores. El K2. Bueno, y todo esto es la cordillera del Himalaya. Fijaos. La cordillera del Himalaya. Por encima del K2, pues el Monte Everest. La mayor altura del planeta Tierra sobre el agua. Bueno, Monte Everest. Bien. Otra unidad de relieve importante es el macizo de Altai, los montes Altai. Es una zona entre Rusia, China, Mongolia, Kazajistán. Hace de frontera natural entre estos países. Montes Altai. Vamos a hacerlo más pequeño para que os situéis mejor. ¿A qué altura estamos? La meseta de Siberia central. Meseta de Siberia central. Es otra unidad importante. Como veis, por el norte, Asia es mucho más llano que por el sur. Aún así, hay alturas importantes. De las principales, esta, la meseta de Siberia central. Aunque, como podéis ver a simple vista, en la parte norte de Asia lo que predominan son llanuras, y en la parte sur, parte central mejor, zonas montañosas, y en la sur otra vez llanuras aluviales. Cuando hablemos de los ríos, pues lo entenderéis mejor. Seguimos, la llanura de Siberia occidental. La meseta de Siberia central, llanura de Siberia occidental. Bueno, también en Asia encontramos algunos desiertos importantes, algunos de los mayores desiertos del mundo, como el desierto del Gobi, entre China y Mongolia, más o menos, haciendo de frontera natural entre China y Mongolia. Bueno, y el desierto de Arabia, este seguro que os suena, y espero que sepáis situarlo. Bueno, en verdad el desierto de Arabia son varios desiertos unidos, pero para nosotros, con conocer que eso es Arabia,
suficiente. Bien. Vamos a seguir viendo elementos del relieve asiático y uno de los importantes es esta península. Asia es un continente con grandes penínsulas, penínsulas de un tamaño muy grande. La mayor, la península de Deccan, es la V esta que hace la India. Bueno, pues la península del Deccan. Antes hablábamos del Golfo de Bengala, que estaba entre dos penínsulas. Una de ellas es la de Deccan, y la otra es la de Malaca, Indochina. Bueno, aquí tenemos la península de Indochina, de la que a su vez nace otra península más estrecha y alargada, que es la de Malaca. Bien, es una zona muy importante también esta. Lo ha sido a nivel histórico desde hace siglos, sobre todo con las rutas comerciales, de las que hablaremos en segundo. Otra gran península es la de Corea, dividida políticamente en dos, Corea del Norte, Corea del Sur, que ya estudiaréis en cuarto por qué se encuentran así, divididas. Y luego, ya más al norte, la península de Kamchatka. Esta península de aquí, territorio ruso, que encierra prácticamente el mar de Ojotsk, uniendo con un archipiélago de pequeñas islas al archipiélago de Japón. Bueno, vamos a ver cuáles son los ríos más importantes de Asia. Algunos los conocéis por los temas de historia, el Tigris y el Éufrates. ¿Os acordáis? Bien, pues son estos dos ríos de aquí, el río Tigris y el río Éufrates, y su creciente fértil. Hombre, hoy en día de fértil tampoco tiene mucho esta zona, pero son dos ríos muy importantes. Otro que también hemos nombrado en clase, en los temas de historia, es el río Indo. Cuando hablábamos, si os acordáis de él, la aparición de la agricultura. Bien, el río Indo, el río enorme, atraviesa Pakistán, discurre en gran parte por Pakistán y que desemboca en el Océano Índico. Bien. El río Ganges, que atraviesa gran parte de la India. Este es posible que lo hayáis visto muchas veces en televisión. El río Ganges. Un río muy sucio a su paso por algunas ciudades de la India, pero con un sentido muy importante para ellos. Más al este, el río Mekong. La pronunciación, pues ya me la perdonáis porque hay algunos ríos son complicaditos de pronunciar. Este es el Mekong, en la península de Indochina. Es una vía de comunicación entre el norte y el sur, atraviesa toda la península. El río Yangtze es el río, es un río chino, enorme. Son ríos de muchísimo recorrido y de muchísimo caudal. Podéis ver, ampliamos. Bueno. Y un poquito más al norte, el río Huanghe, o río Amarillo. ¿Veis? Ampliamos un poquito más. La ventaja que tiene esta aplicación, os invitamos a que la uséis por vuestra cuenta, es que podéis visitar prácticamente cualquier lugar del mundo, aunque sea vista de pájaro. En algunas zonas os podéis acercar mucho más, incluso pasear como si estuvierais paseando por ahí. Bueno, el río Amarillo, ¿veis? Un río enorme, larguísimo. Bien.
El río Amur, menos conocido, el río, bueno, situado que hace de frontera en gran parte de su recorrido entre Rusia y China. ¿Veis? También es un río larguísimo, ¿no? Un recorrido muy grande. Bien. Y un poquito más al norte todavía, el río Lena, al este de Siberia. Acordaos, antes hemos visto la gran llanura de Siberia Occidental. Bueno, esta sería la parte de Siberia Oriental y el río Lena, que ampliamos para que podáis ver mejor. Un río también muy importante, muy grande. Bueno. Y este ha sido nuestro recorrido por el continente asiático en la parte de tierra firme. En la parte de tierra firme. Vamos a ver algunas pequeñas islas más al sur. Bueno, antes nos faltan por ver dos ríos. El río Yenisei, vamos a ampliarlo, queríamos correr mucho. Vamos a ampliar el río Yenisei, nombre peculiar. Bueno, y el río Obi al oeste, cerquita de Yenisei, que es este gran río de aquí. Podemos ver el río Obi. Un montón de meandros, grandes islas fluviales. Podéis ver el río Obi. Y ahora sí vamos a ver las principales islas de Asia. Al principio hemos dicho Asia es un continente con grandes islas y grandes archipiélagos. Bueno, pues la isla de Borneo es una de las mayores de Asia. Está aquí cerca de la península de Malaca, en Indochina, ¿vale? Es una de las mayores que podemos encontrar. Las Islas Filipinas, territorio español hasta hace no mucho, históricamente hablando, aunque a nosotros nos parece una barbaridad, 1898. Bueno, pues hasta hace poco, territorio español, las Islas Filipinas. Pues estamos señalando algunas islas que, aunque su importancia geográfica pues sea limitada, pero a nivel de estudios futuros vuestros, pues es importante que conozcáis las Islas Célebes. Todo esto de aquí es Indonesia. Parte de Indonesia, Islas Célebes. También muy importantes junto a las Molucas, que tenemos aquí al este. Las Islas Molucas. ¿Las veis? El año que viene, en segundo, estudiaréis rutas comerciales hacia Asia, hacia Oriente, y en la época de los descubrimientos, y os nombraremos estas islas. Bueno. Y por último, pues el archipiélago de Japón, del que también hemos hablado antes, viendo un poco los límites de Asia. El archipiélago de Japón. Japón no es solo una isla, es un conjunto de islas de diversos tamaños. Bien. Es una de las zonas más pobladas del mundo, con una densidad de población más alta. Vale. Pues este ha sido nuestro paseo, nuestro recorrido por Asia. Esperamos que os haya gustado y en breve viajaremos un poquito más lejos, en concreto a las antípodas nuestras, a conocer el continente de Oceanía.